con lo que el 87% de los empleos está sujeto de la discrecionalidad del nominador, que es la calidad predilecta del empleo que poseen estas direcciones, la que permite manosear a su antojo la voluntad, la miopía y el estómago de los trabajadores y hasta de sus organizaciones. Hace 2 meses, la dirección Romero Barriga salió a los medios a hacer promoción de su convocatoria a concursos. Previamente, se despachó modificando la carrera en enero, el manual de funciones en junio, terminó ofertando 1.500 empleos por medio de 96 concursos, los que solo comenzarán en realidad cuando termine la emergencia sanitaria vigente. En cambio, plagó la norma y la convocatoria de tal cantidad de trampas que en vez de selección de los más idóneos para trabajar, parece una carrera de obstáculos. Convocó solo el 22.5% de las vacantes, se negó a ampliar la planta, le rampó funciones exclusivas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como son la definición de la lista de elegibles en más del 70% del empleo convocado y todo el tema de la evaluación del desempeño. Se inventó unos exámenes médicos y psicofísicos después de que se establezca la lista de ganadores que superpone al mérito, con lo que mantiene un gran margen de maniobra por sobre los concursos para definir a quién nombra. Y finalmente, después de 11 años sin convocatoria, les negó la posibilidad del concurso de ascenso que estableció la Ley 1960 de 2019 a los más de 4.000 trabajadores que hacen parte de la carrera, y se cuidó de no sacar a concurso los empleos que ocupan los nombrados durante el gobierno uribista de Duque. Hoy la población solo encuentra crisis donde quiera que mire, ausencia de gobierno y represión y arbitrariedad y concentración de poder en manos del partido de gobierno. Rayana en el fascismo. Todos debemos hacer causa común para impedir una larga noche como la de la España franquista, desde todo tipo de organización social, razón por la cual el sindicato contribuye con lo propio, con su pequeño grano de arena, y de ahí que esta primera charla de unas sesiones que inauguramos hoy, e inauguramos de la manera más honrosa posible con el compañero Gustavo Petro, quien nuevamente le agradecemos su presencia y su comunicación. Gustavo, entonces, todo tuyo, los compañeros que ya están llegando a 50. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado aquí. Digamos, esta es como la primera reunión que hacemos después ya como de unos 6 meses de hacer reuniones regionales. Prácticamente cubrimos todo el país virtualmente con compañeros y compañeras de la Colombia Humana por departamento. Más de 3.000 personas encontramos, digamos, en este mismo medio, en esta misma plataforma, que se convierte como en un eje central de la organización política, ¿no? Y vamos por primera vez a iniciar pues conversaciones con sectores concretos de la sociedad. Tengo que advertir, son conversaciones políticas, digamos, el tema sindical, el tema reivindicativo propiamente dicho, aunque es importante, debe ser mirado de una manera más amplia cuando pasamos a diálogos de tipo político. Durante casi toda mi carrera parlamentaria he tenido una relación con diversos dirigentes sindicales de la DIAN. Muchos de ellos ya los he vuelto a encontrar, pero exiliados fuera del país, por toda la historia que ha vivido el sindicalismo en Colombia, en la historia contemporánea. Pero en ese tipo de encuentro siempre mirábamos pues, los temas que debilitaban
al Estado colombiano, a la política pública en Colombia, a la capacidad de acción estatal frente a un raquitismo en la capacidad de recaudar recursos de la nación de acuerdo a las normas y a las leyes vigentes. Y en esto creo que tenemos que prepararnos, porque si llegamos a ser gobierno en el año 2022, la DIAN cumpliría un papel muy importante. Nosotros, ustedes saben, por lo menos desde que empezó mi carrera parlamentaria ya hace 20 años, por allá en el año 91 exactamente, casi que de inmediato los gobiernos empezaron a presentar proyectos de reforma tributaria y consecutivamente yo creo que completé unos 15. El último volvió a pasar por nuestras manos. Por lo menos 15 proyectos, casi todos tenían la misma lógica, digamos. Casi todos tienen que ver con un incremento de los impuestos al consumidor corriente en Colombia. Siempre hay una especie de correr la cerca del IVA sobre la canasta básica familiar como el método más eficaz que han obtenido para financiar el Estado, mientras se van generando una serie de exenciones, de huecos, de debilitamiento de la capacidad de recaudar recursos de los sectores más poderosos del país. Y esa ha sido más o menos la tónica en los últimos 20 años, 15 años en Colombia. Lo cual va haciendo gravitar la financiación del Estado en el bolsillo de las clases medias en general, de sectores populares, de trabajadores, con el boom de los hidrocarburos. Durante una década por lo menos se fortalecieron esas finanzas a partir de regalías, de los recaudos que lograba hacer como utilidades Ecopetrol. El frente externo se fue transformando en un recaudador de dólares para el Banco de la República a partir de las exportaciones de carbón y de petróleo. El país se fue volviendo dependiente de la exportación de hidrocarburos, tal cual Venezuela. Y fue matando por esa vía su capacidad productiva interna, agraria, industrial. Los TLCs agravaron las circunstancias. Hubo prácticamente una desidia acerca de todo el aparato productivo nacional y en cambio se fortaleció un sistema rentístico básicamente cimentado en la gran propiedad improductiva de la tierra y en este sistema de regalías que pasaban a financiar pues el capital financiero, que es realmente lo único que ha crecido en Colombia al lado del petróleo y el carbón. Y tenemos el país actual, un país muy desigual, un país raquítico económicamente, un país con una élite que se ha enriquecido fenomenalmente, mientras en realidad ha aumentado la pobreza en Colombia. El salario relativo, que es una categoría que no usa el DANE, hemos hecho algunas, con economistas amigos, algunas pruebas estadísticas, muestra que ha caído en el país. ¿Qué es el salario relativo? Es un concepto diferente al salario nominal, que es el que a primera vista se ve. Obviamente el salario nominal crece generalmente todos los años. Ya por esta época empieza a discutirse la subida del salario mínimo, que refleja en cierta forma los cambios en el salario nominal, lo que recibe cada trabajador monetariamente. Un concepto un poco más profundo es el del salario real, que es ese salario nominal comparado con el nivel de precios de lo que compra el salario, básicamente la canasta familiar,
pero un concepto aún más profundo y muchísimo más político, con consecuencias políticas, y que ni el movimiento sindical maneja ni las estadísticas del DANE, es lo que llamamos el salario relativo, que consiste en comparar, en medio del crecimiento del ingreso nacional, de la riqueza nacional, qué porcentaje va hacia lo que llamamos los trabajadores, las trabajadoras, el mundo asalariado, y qué porcentaje va hacia el mundo empresarial, a los dueños del capital. Ambos pueden subir nominalmente o por la inflación. Ambos incluso pueden subir realmente comparado con el índice de inflación, pero unos suben más que otros, y eso es lo que refleja el salario relativo. En Colombia, en los últimos 30 años, el salario relativo ha caído permanentemente. Es decir, del crecimiento de la riqueza cada año, una parte mayor va hacia los dueños del capital y una parte menor queda en los dueños del trabajo, en los asalariados y las asalariadas del país. Y eso marca el camino de la desigualdad social, el camino de una enorme debilidad del empleado, de la empleada, que obviamente con una serie de leyes y normas que han aparecido, la primera, quizás la más simbólica, la famosa Ley 50 en el gobierno de César Gaviria y con la ponencia en el Senado de Álvaro Uribe Vélez, y después las reformas laborales de Álvaro Uribe Vélez, que fueron achicando el mundo del trabajador fijo, digamos, del trabajador estable, con prestaciones, y se fue agrandando el mundo del trabajador y sobre todo de la trabajadora contratada por prestación de servicios sin prestaciones sociales y sin ningún tipo de estabilidad. Un contrato civil no protegido por el Código Laboral. Y de esa manera se fueron deteriorando las condiciones laborales de Colombia al punto que podemos afirmar que llevamos 30 años de caída permanente del salario relativo en el país, con la consecuente alza de la desigualdad social en Colombia. No es la única razón de la desigualdad. En el mundo agrario, la captura violenta de la tierra es quizás el factor fundamental, pero indudablemente es uno de los factores que más pesan en el crecimiento de la desigualdad social, que van mostrando además una debilidad política y organizativa sindical del mundo del trabajo. El sindicalismo casi que se redujo a los sectores públicos, a los empleados públicos. En el sector privado fue despedazado incluso a sangre y fuego. Y pues tenemos unas circunstancias de debilidad. Entonces, aquí viene pues el tema de la Colombia humana, la posibilidad de un cambio de gobierno, las circunstancias que han venido juntando una crisis con otra, la pandemia, la crisis económica, el empobrecimiento, la ruina de la pequeña y mediana empresa productiva del país, que nos arroja a una posibilidad de victoria electoral para el año 2022, una probabilidad de victoria. Y entonces, cuando se acercan esos momentos, en cierta forma lo vivimos en el 2018, pasamos del discurso a la realidad. Pasamos de la necesidad de los programas, de los pactos sociales, y aquí entonces habría que mirar el papel específico de la DIAN. Porque en un gobierno progresista, independientemente de las normas que se puedan aprobar en el Congreso de la República de carácter tributario y que tendrían que ir marcadas por primera vez hacia un escenario en donde las rentas de capital y las rentas no productivas financian el Estado colombiano. La posibilidad de incrementar regalías, por ejemplo. Así se
la extracción carbonera y petrolera, porque el país debe pasar hacia un modelo productivo en su economía, agrario e industrial, la posibilidad de gravar los dividendos de una manera más dura que incluso los impuestos de renta sociales que invertir en la empresa de cara a la reactivación económica. Los impuestos sobre la tierra que siendo fértil tiene bajos niveles de productividad en manos de los grandes terratenientes del país, que como ustedes observan en la geografía, por lo menos en el Caribe, todo el Valle del Magdalena, todo el Valle del Río Cauca, en el Piedemonte Llanero, rodean municipios muy pobres sin pagar impuestos por poseer una tierra que no produce puestos de trabajo. Y este es uno de los grandes temas de la transformación económica que planteamos. Las tasas carbón, que es un nuevo mecanismo estudiado a nivel mundial de cara a la lucha contra el cambio climático y que pone pues no es un impuesto propiamente, es una tasa que varía de acuerdo a las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de un artículo determinado, incluso en su consumo que importamos. Podríamos usar esas tasas carbón como medidas proteccionistas precisamente para disparar la producción nacional agraria e industrial, protegiéndola. Estos recursos que habría que tramitar a través de una legislatura y que dependen de la correlación de fuerzas del Congreso. Y aquí pues se abre un escenario estratégico, cómo será la campaña electoral al Congreso en el año 2022. Hacen de todas maneras, con o sin esas reformas, que la DIAN tenga un papel aquí protagónico. Porque en el gobierno de la Colombia Humana, los sectores del capital, del poder, que estén eludiendo o evadiendo impuestos, pues deben ser puestos en orden. Y para eso necesitamos una DIAN fuerte, con capacidad de hacerlo, que implica recursos, que implica sistemas, que implica conocimientos, que implica personas. Y entonces, aquí estaría la mayor función social de la DIAN, porque una fuerte financiación del Estado, disminuyendo al máximo los niveles de elusión y de evasión de los sectores más poderosos del país, permitiría financiar una política de derechos para la sociedad colombiana. Casi podríamos decir que el corazón de la Colombia Humana dependería de la DIAN. Y obviamente pues hay fuerzas, ¿no? El acumulado histórico de la forma como se han construido las plantas de personal, las transformaciones históricas del mundo laboral en la DIAN, los directores que han tenido, las mafias que se han configurado con sectores privados corruptos que buscan a través de la corrupción pues no financiar el Estado. Aquí tendríamos que plantearnos una gran discusión sobre el papel del mundo laboral de la DIAN en una nueva sociedad donde el Estado debe fortalecerse, financiarse para disminuir la desigualdad social en Colombia a partir de garantizar derechos fundamentales y colectivos como el de la salud, como el de la pensión, como el de la educación, temas que hemos venido hablando en nuestro programa. Entonces, bonito sería que en los núcleos organizados, digamos, de Colombia Humana al interior de la DIAN, se empezara a discutir este tema, cómo prepararnos para esas nuevas circunstancias que podrían sobrevenir con un triunfo electoral en el año 2022. La DIAN se nos vuelve fundamental. Tan fundamental como la fuerza pública desde otra perspectiva. ¿Cuál será el papel de la policía y del ejército y las Fuerzas Armadas en un gobierno progresista? Un tema complejo. Pero indudablemente al lado de esos temas complejos, la DIAN es uno.
porque allí hay un saber, unos conocimientos, a veces ocultos pues, por ley, a veces ocultos por política, que son vitales para el fortalecimiento del Estado colombiano en un Estado democrático, social de derecho, que es lo que queremos implementar con la Colombia Humana. Entonces, bueno, ahí dejo mis palabras para abrir ahí un diálogo con ustedes alrededor de estos temas. Gracias por haberme escuchado. Listo, compañeros, ¿quién quiere